Hola amigos de Postal del Periodismo, para nosotros es un honor poder volver a entrevistar a Alberto Lati, con quien empezó esta aventura en el canal de Postal del Periodismo. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos libros, que es Aquí Boria y 100 genios del fútbol, que este salió en noviembre y este recién salidito del horno. Para empezar, Aquí Boria, una novela de Alberto Lati. ¿Cómo surge la idea? Un placer estar contigo, nueva cuenta, Gibran. Recuerdo aquella entrevista que hicimos platicando de Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, y qué orgullo que a partir de eso haya surgido este proyecto y ojalá que tengan muchísimo éxito. Gracias. Surgió sobre todo al darme cuenta yo que al intentar hacer un nuevo volumen de Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, por mucho que fueran crónicas retratando otras culturas y otras coberturas, me tendía a repetir. ¿A qué me refiero? Pues a que era un relato de no ficción, memorias, contextos sociopolíticos, lo que rodeaba un evento deportivo. Al notar eso, y al notar también pues, el enamoramiento que voy adquiriendo de a poco cada vez mayor respecto a la letra, entiendo que era momento de incursionar en el mundo de la ficción. Una apuesta muy arriesgada, una apuesta complicada, algo que yo no sabía hacer, algo que yo ni siquiera sabía si estaba preparado para hacer, y así es como se da de entrada Aquí Boria, aunque luego vinieron años muy complicados para hacerlo. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste para hacer esta novela? El primero, el obvio, que es que al hacer periodismo te apegas directamente a lo que viste. Y al hacer una novela te apegas directamente a lo que te imaginas, aunque nutriéndolo de elementos y de anécdotas y de vivencias que evidentemente te corresponden, cosas que has vivido. No se retratan, no se colocan de la misma manera, pero sí como Javier Velasco, el gran novelista, me decía en las presentaciones, de alguna forma esto es buscar verdades y pegarlas con mentiras. Y el siguiente reto fue en la manera estructural, porque decidí hacer un libro poco basado en diálogos, con un monólogo interior que yo pretendía muy intenso, muy reflexivo, que a ratos esa misma reflexión se convirtiera en la manera de acción y que hubiera momentos en los que el personaje recuerda lo que en un instante recordaba, lo cual da tintes muy complejos, más allá de que son dos historias que terminan por encontrarse y de que yo voy lanzando constantemente, Gibran, anzuelos al agua sin saber cuántos de ellos van a ser retomados por el lector. Y es también trabajo del lector ver qué retoma y qué reconsidera, ¿no? Algo muy interesante, lo narras en primera persona, Sí. y ahorita comentabas que hay dos historias, porque los capítulos pares van unidos y los impares van también juntos, ¿no? Exactamente, y no necesariamente es de una manera lineal, nunca queda claro, salvo por asuntos muy puntuales, nunca queda claro qué fue primero y qué fue después, y el mismo narrador aclara constantemente. Es posible que usted esté leyendo esto todo desordenado, porque ya no sé ni qué se me perdió, no sé si están las hojas completas, no sé ni qué estás leyendo, o no sé ni qué estoy escribiendo, ni sé para quién lo estoy escribiendo, es lo que dice en cierto momento. Y sí, era una problemática, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Es increíble, Gibran, lo he dicho desde que lo publiqué. Me siento más expuesto, me siento más desnudo con Aquí Boria, con mi novela, que con el trabajo que he hecho de eventos que sí viví directamente. Tal vez es porque se puede decir que saliste de una zona de confort al narrar algo que habías vivido, y aquí ya es ir más allá de usando la imaginación, ¿no? Da para un análisis muy profundo y hasta psicológico. Puede ser. Puede ser también porque en la novela termina uno por sacar muchos de sus demonios, muchos de los personajes que habitan en su mente, torturándote a ratos, confortándote a ratos. Puede ser por muchas cosas, pero es un libro que padecí, lo disfruté al terminarlo, pero lo padecí a largos momentos, que me drenó, lo terminé exhausto y que me costó mucho trabajo soltarlo, a diferencia de lo que me pasó con Latitudes o con 100 genios del balón, que sí, con la intensidad que me caracteriza, lo minucioso que suelo ser, le doy muchas vueltas a un texto. Para que yo diga que un texto está terminado, me hace falta darle muchas vueltas. Pero en el caso específico de Aquí Boria, yo nunca hubiera pensado que eran vueltas suficientes. Yo hubiera seguido trabajándolo al infinito sin publicarlo jamás. Aquí en Boria se habla de los refugiados, Sí. y también del pertenecer o no a la sociedad. ¿Nos hemos perdido? El pertenecer o no a la sociedad era parte del argumento central que yo tenía y de las obsesiones que yo tenía. Al irme a un tipo que siente que si no es leído, su obra acaso no existe, el puente no está, como dice Cortázar en mi epígrafe, el puente no está si nadie lo está cruzando. También si no hay oyente, pues no existe tu voz.
Y entonces, ¿cómo quedas ante el ajeno? ¿Cómo quedas ante la sociedad? ¿Cómo quedamos en este momento tan particular, ¿no? Con las redes sociales y en una de las frases que yo manejo, que es que la verborragia nos llevó a la sordera, porque está increíble que todo el mundo tenga una opinión hoy por hoy, todo el mundo tenga una plataforma para lanzarla, pero ¿quién está dispuesto a escuchar? Más allá de escuchar lo que reafirma nuestra convicción, y en un escenario político o social, hoy lo vemos claro, con la confrontación que se da, criticando a los dos lados, por cada que lo digo, se siente aludido, se sienten aludidos todos. No, yo critico a todos lados, hace falta escuchar, y es parte de lo que planteo en Aquivoria. En cuanto a los refugiados, te confieso, yo no pensaba que los refugiados fueran a meterse en la obra, se metieron sin que me diera cuenta, y cuando te digo sin que me diera cuenta es real, o sea, cuando a mí los escritores a los que entrevistaba me decían, es que la obra se va de tus manos, es que el personaje toma una independencia, es que empieza a caminar solo, yo no lo creía. Y sí, la obra empieza a hurgar en tu vida y a sacar en cosas de tus obsesiones y a tomar elementos para los protagonistas, para los personajes. Y así fue como los refugiados de pronto se metieron. De hecho, yo te tengo que decir que cuando yo empecé con Faisal, yo no tenía claro que iba a haber un vínculo hacia los refugiados. Y de repente me quedó ese eslabón y terminó por ser una amalgama muy relevante para la obra, que además es otro tema coyuntural. ¿Qué crees que en la sociedad hemos hecho para dejar de escuchar? Para no... Ser inseguros. Ser inseguros. Sí. Pensar que es posible tener toda la razón, y eso no es posible. Vivir en absolutos que me espantan porque a veces nos pueden remitir a los años 30 de los auges de nazismo y de fascismo, pero estamos viviendo una etapa de absolutos, en la que no vale nada de lo que diga el otro. Y es perfectamente posible decir, estoy de acuerdo con estos 3 factores y no con estos 2, y escuchar. Hoy por hoy no. Y en el momento de pertenecer, ¿crees que a veces dejamos de lado porque lo vemos en las redes sociales? He escuchado una entrevista que te hacían que uno cuando llega a un lugar se toma la selfie para poder pertenecer. Claro. Y poder ponerse como punto de inicio y uno de los que lo vean. momentos medulares de la obra que se da en el campamento de refugiados informal de la jungla en el puerto de Calais, del que salen los ferries para atravesar el canal de la Mancha hasta Inglaterra, aparece justo esa situación. La gente solamente está yendo ahí a sacarse foto con la persona más marginal, más miserable, con mayores carencias posibles, para poner una cara de empatía, subirla e irse. Nada más. No hay una empatía real, es una empatía completamente pretenciosa, impostada. Y las redes sociales están encaminándonos a eso. Pensemos en capítulos de Black Mirror, esta serie que es genial en cómo se da la vida bajo la esclavitud de los likes o de los corazoncitos. Mismas redes sociales que nos han vuelto insensibles ante ciertas situaciones que acontecen en el mundo. Es raro, ¿no? Porque antes no veíamos tanto. También. Y de repente puede haber una larga cadena de empatía por un perrito que fue apaleado, lo cual nunca tiene que ser. Pero es raro el momento, y es efímero el momento. Las cosas pasan muy pronto. Hay cosas que uno pensaría que no se van a olvidar jamás, son el auge a nivel mundial 4 días y de pronto desaparecen. Piensa en el Harlem Shake, piensa en el Ice Bucket Challenge, por decir estos dos, el Mannequin Challenge. Hubo un momento en el que el mundo entero estaba siguiendo esa tendencia. Y pasó. Sí, efímero. Sí. Estamos en una cultura que también, como diría Gili Povetsky, va pegada a lo efímero. Y la batalla que se hace con el personaje creado de Boria es cómo evitar lo efímero. Que bueno, ya no me voy a ir a un spoiler, imagínate hacer spoiler de mi propia obra, pero es parte de esto. De aquí, ¿cuál fue tu parte favorita que hayas escrito? De aquí voy. Ay. Disfruto mucho el capítulo de Dover. Lo disfruto mucho. Disfruto mucho alguno de los de Faisal. Y uno que sea en el avión que tiene muchas canciones intercaladas. Que además se lo escribí sin saber que era para esto. También comentarle a la audiencia que sí está escrito en primera persona, pero no todas las historias te pasaron. No, y que es algo muy curioso, que mucha gente pensaba que todo lo que aquí coloco pues es mío. Evidentemente no es de crónicas. Es un personaje con una historia. Aunque sí hay anécdotas que me pasaron y que deformé de alguna manera para que funcionaran bien. Hay cosas incluso inverosímiles que me pasaron, como ver a los guardias de la reina cantando Don't Stop Believing. ¿Por qué se echan esa? ¿No? Pero como que ¿por qué? Y me veía con mi camarógrafo diciendo, ¿de dónde se la sacaron, no?
Sí hay muchas anécdotas que me tocó vivir, muchas tantas no. Suena un silbatazo y nada vuelve a ser como antes. Se encienden las tribunas, se encienden las miradas del mundo entero, todo se clava en el balón. Con el balón giran los sueños del niño que dio todo por llegar hasta ese estadio, ese niño que luchó y creyó. Franz Beckenbauer buscando dónde patear una pelota en las ruinas del Múnich posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hugo Sánchez que ensayaba chilenas en el rancho de su tío, o Luka Modric peloteando en un hotel entre bombardeos y pavor cuando huyó con sus padres como refugiado de guerra. El fútbol es para todos, para las calles, los recreos y hasta las oficinas, los imponentes estadios que se vuelven catedrales donde los fieles rezan cual devotos a cada domingo. Pero el balón, ese que gira y le da vueltas al planeta, el que salpica magia con el toque, el que se clava caprichoso en el ángulo o se va contra un poste, ese balón está reservado solo para algunos, para los que se matan en la cancha, para los Diego Armandos, Ronaldos, Pelés, Zinedines, Lioneles, para todos aquellos inmortalizados sobre el césped. Ese balón, el que hace girar la historia del mundo, es solo para predestinados, para verdaderos genios. Aquí, en 100 Genios del Balón, narramos el camino previo, desde que eran unos pequeños hasta que llegaron a ser los grandes cracks. Ahora pasando a 100 Genios del Balón, este es ilustrado por César Moreno. Sí, un artista. Gran artista que hizo el póster de Fórmula 1 en México en 2015. Claro. Entonces, para que tengan ahí una referencia. Y que se echó un trabajazo. Sí, increíble. Con ilustraciones dobles de cada jugador, ¿no? Aparece de alguna manera en close-up y aparece de otra en un lance del juego. Y es algo que le da pues una naturaleza muy especial a cada uno de estos 100 genios. De este libro, ¿cómo es que llegan a ustedes dos a hacer esa mancuerna, él dibujando y tú con la historia? En abril del año pasado, platicando con gente de Penguin Random House, cuando ya Boria estaba por cerrarse, yo estaba muy ocupado con Latitud Rusia, el proyecto que tenía conjunto de con National Geographic. En ese momento me invitan a pensar de qué manera podemos hacer una colección de libros. Y después de mucho definir, damos con esto, pensando en las ilustraciones. Pero todavía no tenemos tan claro que tenía que atacar directamente a la infancia y los orígenes del futbolista. Eso lo descubriría solo. Antes de irme a Rusia, fines de mayo, dejo yo hecha la lista de los genios. Y César, después de que la editorial buscó y lo hizo con un gran criterio a un gran ilustrador, César empieza a trabajar las ilustraciones. Terminando el Mundial de Rusia, todavía hago algunos cambios en la lista. Es cuando, por ejemplo, integro a Luka Modric, que tenía que estar en esa lista, ¿no? De 100 Genios del Balón. Y en ese momento yo ya empiezo a escribir las historias. Las primeras 10, te cuento, Gibran, las primeras 10, a ratos contaba lo que había sido la trayectoria o la dimensión histórica del personaje. Y de repente entendí, no, tengo que clavarme concretamente en la infancia, en la adolescencia, en los orígenes, en las trabas. Para poder entender al personaje que después existió, hace falta tener ese contexto. Si a los que son menos conocidos, como un José Leandro Andrade, como un Arthur Friedenreich, como un Ricardo Zamora, que nos quedan muy lejos históricamente, sí colocó en el texto una mayor proporción de datos de lo que fue después de su carrera. Pero los demás no. ¿Para qué voy a decir que Cristiano Ronaldo hizo lo que hizo con el Real Madrid? ¿Para qué voy a decir que Lionel Messi tuvo esa significación, o Zlatan Ibrahimovic, o Franz Beckenbauer, o Johan Cruyff, o Pelé, o Paolo Maldini, o Francesco Totti, o Gerd Müller? Hay que meternos directamente a ese periodo que le antecede. Y es lo que a la gente le va gustando, y estoy impresionado del nivel de ventas que hemos tenido en tan pocas semanas. Es que haces ver el lado humano y no el lado ya de las personas que lo vemos ya como... Y el lado esforzado. Por ejemplo, ¿no? Tú en los medios no te ha salido nada gratis. Has trabajado. Te lo puedo decir, aprovecho para lanzar el halago de la vez pasada que me entrevistaste a esta. Veo un nivel diferente y es obvio, ¿no? Han pasado unos años y todos tenemos que ir madurando y tú lo has hecho de una gran manera. Y seguramente te habrás expuesto a no pocas trabas, a no pocos rechazos. Y eso es lo que nos hace. Y en el caso de estos 100 Genios del Balón, esos rechazos fueron tan fuertes como para cualquier persona, pero no se conformaron con decir, ok, me voy. Hubiera sido lo cómodo. Me contaba Hristo Stoichkov cuando lo entrevisté, lo que fue que le dijeran, estás muy pequeñito, tú no vas a jugar fútbol. Me dice, me regresé llorando a mi casa y mi papá me dijo, no. Si tú quieres ser futbolista, vamos a buscar en dónde.
Y luego lo mandaron al ejército castigado por una trifulca que hizo el increíble búlgaro. Y se iba a escapar del ejército. Para irse a otro país, iba a desertar. Lo que era, no era un asunto menor en aquella Bulgaria. Y se aguantó y encontró su lugar. O Rafa Márquez, cuando llegó a Guadalajara para jugar con el Atlas. Me contaba Rafa que le marcaba por teléfono a su mamá y pensaba que si su mamá lo escuchaba llorando iba a decir, ya vente de regreso a Zamora. Su mamá le decía, no, ¿tú querías ser futbolista? Ahora te aguantas. Sí, en este libro se ve el apoyo de los papás y también el otro, el hambre de querer ser y de querer estar. Eso es. Y tengo que ser sincero contigo, Gibran. Yo no pensaba que el hilo conductor de 100 genios del balón iba a ser la tenacidad. Y solito el libro me lo descubrió. La perseverancia. Cómo jugaban pateando balones de desechos, de basura, de calcetas, Descalzos. latas, descalzos, con el torso expuesto. Roberto Carlos en una finca cafetalera, como creció Roberto Carlos. Pelé buscando vender cacahuates robados para comprarse. ¿Con qué jugar fútbol? Maradona dominando una naranja. Ronaldo sin poder ir a su sueño al Flamengo porque no podía pagar el pasaje. Uwe Seeler con la pelota agarrada por el puerto de Hamburgo, bombardeado, despedazado después de la Segunda Guerra Mundial. Fue de los puntos alemanes más golpeados, sin hallar un sitio sin bombardeo para poder jugar. Y seguimos. Historia, vas viendo lo que fue para ellos llegar y destacar. El momento de decidir. Johan Iskens, que muchos no lo recordarán, fue una figurón del Ajax, del Barcelona, la selección holandesa, decidiendo, porque era la máxima figura del béisbol juvenil europeo. Tenía una oferta de los Cachorros de Chicago. ¿Qué hago? ¿Me voy a las grandes ligas o me voy al Ajax? Esas historias a mí me sorprendieron. Me enloquecieron ver lo que es la resistencia del ser humano y las ganas de decir, yo puedo. De salir también de un nivel socioeconómico que La mayoría. era... Luego te sorprendes de ver casos como el de Andrea Pirlo. O el de Rafa Márquez, en cuya casa no faltó nada. O el de Hugo Sánchez, que era una clase media con ciertas carencias, pero nunca tuvo un problema, Hugo, de falta de algo que comer, diferente a Cuauhtémoc Blanco, que si jugaba en un torneo de equipos con muy pocos recursos, el suyo se distinguía por tener menos recursos. Y entre los jugadores de menos recursos él tenía todavía menos. Y tuvo una oferta, valga la expresión, un equipo de esa liga, de que tenía lana, que les entregamos uniformes, estábamos todos, y dijo Cuauhtémoc, no, yo juego con mis cuates. Pues sí, es el mismo Cuauhtémoc como hicimos después. Digno hasta donde diera. ¿Qué historia de estas 100 te estremeció? Bueno, Valentino Mazzola, por una muerte trágica, en el avionazo a la catedral de Superga, de aquel grande Torino, de aquel equipo del Toro. Me estremece la de Matías Sindelar, porque además fui a Viena alguna vez a recrearla, a ver el departamento en el que murió fuera, que lo mató la Gestapo, la policía nazi, o sea que se suicidó por las presiones de la Gestapo. Me estremece mucho la de George Best, que me la contara bien su hermana Bárbara en algún viaje que hice a Belfast. Te digo estas tres, ¿no? Pero hay varias que me dejan a mí muy reflexivo, ¿no? De la naturaleza humana, la de Garrincha, que Elsa Suárez, su viuda, me contaba también detalles. Que lo desecharon porque decían, es un jugadorazo, es el mejor, pero sus condiciones cardíacas no son para jugar fútbol. El papá les gritó, se van a arrepentir. Y sí, se arrepintieron. También esos son como impulsos, ¿no? Para la misma familia y el mismo jugador. El poder tener en este caso Platini, un problema de salud, pero el transformarlo en una forma de motivación para poder salir adelante. Y la mayoría de ellos encontraron en esas limitaciones la motivación. El caso de Didi es paradigmático. Por la lesión que tuvo, que casi le propicia la amputación, tuvo que aprender a impactar el balón de una manera diferente. Porque si le pegaba como solía pegarle, le dolía demasiado. Y así fue como descubrió la folia seca o la hoja seca, que Cristiano Ronaldo lo hace muy bien, ¿no? Ese efecto de pegarle al balón y que de repente cae, como si fuera una hoja cayendo de un árbol. De aquí, tengo entendido que va a salir un tomo 2. Sí. ¿Va a ser igual de futbolistas o te vas a adentrar un poco más a otras disciplinas? Tendremos que ir a otros deportes y volveremos al fútbol y iremos a las futbolistas. Y es un largo camino, Dios mediante. ¿Tienes fecha? Todavía no lo definimos, pero tiene que venir pronto. Puede ser fines de este año, puede ser principios del siguiente. Todavía no lo empiezo a trabajar. Tiene ya que ser pronto, porque si no, no llegamos. Te quiero agradecer por esta entrevista. Es un placer, Gibran. Si quieres invitar a la audiencia a que compren tus libros. Con mucho gusto. Invitación aquí está. Adelante.
sea que me acompañen en el viaje por mis latitudes y mis crónicas con Latitudes Crónica, Viaje y Balón, sea que quieran probar esta confusa reflexión y alucinación llamada vida detrás de Boria, la historia de un escritor que se da cuenta que no ha vendido un ejemplar y decide viajar por el mundo para encontrar quienes tampoco han recibido, o quienes han jamás recibido un lector, una lectura. Y 100 genios del balón, el hijo nuevo en esta familia, que son, con estas ilustraciones, la historia de los mejores futbolistas de la historia. Aclarando que verán que es importante decir, sí son genios todos que están, pero además genios. Yo no estoy diciendo que sean los mejores, a mí no me gusta comparar. Esperamos muy pronto poder ver el tomo 2. Por supuesto. Seguir contigo en contacto para poder seguir presentando estas obras. Ya lo sabes. Y agradecerte infinitamente siempre por tu amabilidad y por tu don de gente. Es un placer. Es muy amable. Al contrario. Saludos a todos.